Mi nombre es Pedro Chaparro, soy neumólogo, soy médico docente en el Hospital Santa Clara y trabajo en la Clínica Nueva. Acudo a ustedes para mostrarles lo que nos puede suceder cuando estamos fumando. ¿Qué es lo que sucede con el cigarrillo? Ese elemento que produce tantos problemas y que nosotros pensamos que muchas veces, simplemente porque no son inmediatos, no tenemos ningún problema. Cuando las personas fuman un cigarrillo, está inhalando una cantidad de productos de la combustión, más de 10.000 productos de la combustión, y entre esos productos se ha comprobado que unas 40 sustancias son cancerígenas. Estas ingresan a las vías respiratorias, si alcanzamos a ver acá, ingresa por las vías respiratorias, la boca, y llega a la tráquea, donde se distribuye a los pulmones. Esta es la tráquea, donde se distribuye el aire y a su vez pues con el humo que estamos inhalando cuando estamos fumando. Lo que sucede es que en buena parte de la boca y la parte de la tráquea se absorben todas estas sustancias y entre ellas una que es la nicotina, que es la que produce la adicción. Esta actúa rápidamente, se absorbe más o menos en 7 segundos, ya está ejerciendo un efecto a nivel cerebral, lo que produce esos efectos que siempre se esperan, que son las de tranquilizar y de poner alerta a las personas. Entonces, esos son los efectos, entre comillas, beneficiosos. A su vez, esto es lo que en los receptores que hay a nivel cerebral va produciendo la adicción. Cada vez la persona va necesitando más de la nicotina para poder sentirse bien, esas sensaciones placenteras que se generan cuando se es adicto. Pero además de ello, lo que sucede es que todos esos productos de la combustión van a actuar sobre la vía aérea y buena parte también se van a absorber y van a actuar en otros órganos a distancia de las vías respiratorias. Estos son los bronquios, que son como tubos por donde va a llegar este humo que estamos inhalando. Y como podemos ver acá, estos son imágenes de cáncer dentro de las vías aéreas. Cáncer que son producidos justamente por eso, por la exposición crónica a largo plazo al humo del cigarrillo. Pero no solamente aparecen enfermedades a largo plazo, la adicción aparece casi siempre cuando los muchachos comienzan a fumar de entre los 13 y 18 años, cuando esta época se retarda y comienzan a ser adultos por encima de los 20 años, la posibilidad de la adicción es menor. Pero en esa época, entre los 13 y 18 años, en que comienzan a despertarse una cantidad de cuestiones de madurez del organismo, se ve que sí hay alteraciones. Justamente el crecimiento de los pulmones se disminuye. El paso del oxígeno a través de los alvéolos, se llama, también disminuye. Aparecen infecciones y enfermedades respiratorias con más frecuencia en las personas fumadoras. Se observan alteraciones de la función sexual en estas personas jóvenes. Y comienzan a aparecer otra serie de alteraciones. A largo plazo comienzan a producirse una serie de efectos de acúmulo de secreciones, daño de lo que nosotros llamamos alvéolos, que es donde el oxígeno ingresa al organismo, y se van produciendo una serie de lesiones en que se va destruyendo el pulmón, lo que nosotros llamamos parénquima pulmonar. Se destruye y finalmente termina siendo unos pulmones bastante defectuosos en su función. En las campañas que se hacen para tratar de evitar todos los daños que produce el tabaquismo, se ha visto y se trata de resumir en una lámina como esta, que las personas entiendan cuáles son todos los daños que se pueden producir. Aquí están resumidos desde los más frecuentes a los menos frecuentes, pero que se ven en las personas todos estos daños. Entonces aquí vamos a mostrar desde la parte superior del organismo
¿Cómo aparecen lesiones? A nivel de los ojos, la frecuencia de cataratas, o sea, opacificación de los medios transparentes del ojo, aparece con más frecuencia. Los daños a nivel cerebral, cerebrovascular, en la cual se obstruyen los vasos sanguíneos por la arteriosclerosis, que es acelerada en las personas que fuman. Los daños en la nariz, la aparición de lesiones cancerígenas tanto en la boca, en la piel, son muy frecuentes en las personas que fuman. Los daños a nivel dentario son muy frecuentes. Las alteraciones de la audición, son muy frecuentes también. La presencia de alopecia o caída del cabello también. Hay consecuencias por los daños producidos a nivel pulmonar, que es el daño que ya les mostraba, el enfisema, la destrucción del parénquima pulmonar, puede llevar a insuficiencia respiratoria tan severa que las personas pueden llegar a necesitar un tubo para poder respirar que se coloca en la tráquea, llamado traqueostomía. Igualmente la presencia de tumores, el cáncer es la más frecuente de las patologías que se presentan con los fumadores. Se sabe que más o menos el 90% de los cánceres que aparecen en el pulmón están asociados al consumo del cigarrillo. El corazón, la presencia de infartos del miocardio, es decir, que se obstruyen las arterias por depósito de colesterol, es más frecuente en las personas fumadoras. La presencia de cáncer en la mama en las mujeres también está relacionado con el tabaquismo. Lesiones como úlcera gástrica, cáncer a nivel del páncreas, cáncer a nivel del estómago, cáncer a nivel de la vejiga, alteraciones de los órganos genitales, tanto masculinos como femeninos, llevan a la producción de impotencia, aparición de otras lesiones como la psoriasis, la aparición de obstrucción de los vasos sanguíneos, que esto lleva a que se vayan necrosando, es decir, llegan a tener poca circulación y finalmente terminan siendo órganos muertos. La psoriasis, una enfermedad de la piel, también que es muy frecuente, una enfermedad descamativa, inflamatoria, también es muy frecuente en las personas fumadoras. Esto es consecuencia justamente de esto que vamos a ver acá, la obstrucción de los vasos sanguíneos distales de los dedos, poco a poco va llevando a esto, a una necrosis, tejido muerto, que esto se puede infectar y es lo que llamamos gangrena, y que si esto se infecta, pues va a poner en riesgo la vida del paciente y finalmente tenemos que amputar para poder llegar a no fallecer por una infección grave. Todas estas son las consecuencias a largo plazo del cigarrillo. Debemos tratar de no consumir el cigarrillo, entender que nos estamos haciendo daño nosotros mismos y que las campañas que tienen las tabacaleras pues obviamente son solamente campañas para poder ellos vender. La industria del tabaco más o menos produce 500.000 millones de dólares de ganancia en todo el mundo. Se entiende entonces por qué se induce a los jóvenes a fumar. Se calcula más o menos que unos 5.000 en el mundo, unos 5.000 jóvenes son inducidos diariamente hacia el tabaquismo, que entran a ser adictos al tabaquismo, justamente por esto, para poder reemplazar a los consumidores que ya tienen enfermedades graves y dejaron de fumar o que ya fallecieron justamente por esto. Entonces entendamos que el cigarrillo produce demasiados daños y que no hay justificación para seguir fumando.